Todos lloraban en el funeral, pero el cuerpo en el ataúd no era Ibrahim Traoré. El verdadero Traoré estaba de pie entre la multitud, disfrazado, grabando los rostros de sus asesinos uno por uno. Y nadie, especialmente aquellos que habían planeado su muerte, sabía lo que realmente estaban enfrentando. El funeral de Estado en Ouagadougou se había convertido en una de las concentraciones más grandes en la historia de África. Líderes de 47 países, miles de ciudadanos, cientos de periodistas, todos se reunieron para lamentar la muerte prematura de Ibrahim Traoré, o eso pensaban. En la tercera fila de dolientes, Ibrahim Traoré, disfrazado de anciano, observaba cuidadosamente su entorno. Maquillaje profesional, piezas faciales de látex y un acento perfecto lo habían transformado en alguien completamente diferente. La mujer a su lado leyendo un periódico era en realidad Sylvie Maro, una exagente de inteligencia francesa que había desertado y ahora lo ayudaba. Tercera fila a la izquierda, Sylvie susurró, fingiendo leer su periódico. El ministro de Defensa. Mira su expresión. Traoré miró. El rostro del ministro de Defensa, el general Ouedraogo, no mostraba dolor, sino alivio. Sus ojos seguían mirando su reloj, como si tuviera una cita que cumplir. Pero volvamos a donde todo comenzó. 3 días antes. El jefe de seguridad de Traoré, el coronel Kafondo, había convocado una reunión de emergencia a medianoche. La reunión era tan secreta que ni siquiera la Guardia Presidencial fue informada. Señor, hemos interceptado inteligencia sobre un intento de asesinato, dijo Kafondo con el rostro grave. Está programado para mañana durante tu discurso en la cumbre de la Unión Africana. Otra amenaza. Traoré respondió con calma. Ya había sobrevivido a 7 intentos de asesinato. ¿Qué hace que este sea diferente? Este viene desde dentro, señor. Desde su propio gabinete, y tienen apoyo internacional, intereses franceses, estadounidenses y chinos alineados por primera vez. Traoré había estudiado las comunicaciones interceptadas. El plan era sofisticado. Una bomba en el podio activada remotamente con francotiradores de respaldo en caso de que la bomba fallara. Pero lo que captó su atención no fue el método. Era la lista de conspiradores, la mitad de su gabinete, 3 de sus generales, incluso su médico personal. Han comprado a todos, dijo Kafondo amargamente. No, corrigió Traoré. Ellos piensan que han comprado a todos. Hay una diferencia. Fue entonces cuando Traoré tomó la decisión que sorprendería al mundo. En lugar de detener el asesinato, dejaría que ocurriera. O más bien, dejaría que pensaran que había ocurrido. La ejecución fue impecable. Un doble de cuerpo, ya moribundo por un cáncer terminal, y que se había ofrecido para este último servicio a su país, tomó el lugar de Traoré en el podio. La explosión fue devastadora. La muerte fue confirmada por el mismo médico que formaba parte de la conspiración. En pocas horas, la noticia se difundió globalmente. El líder africano, Ibrahim Traoré, asesinado. Los conspiradores celebraron en secreto, ya dividiendo el poder y los recursos que pronto controlarían. Pero Traoré estaba muy vivo, observando todo desde un lugar seguro, planeando algo que haría historia. Ahora, en el funeral, veía los frutos de su supuesta muerte. El presidente francés estaba allí dando un discurso sobre la asociación y la reconciliación, código para regresar a los acuerdos de la era colonial. El secretario de Estado de los Estados Unidos habló sobre nuevas oportunidades de inversión, es decir, explotación. La delegación china discutió el apoyo a la infraestructura, es decir, trampas de deuda. Pero lo más revelador fueron su propio pueblo. Ministros que lo habían servido durante años ya estaban haciendo tratos, vendiendo su país antes de que su cuerpo estuviera siquiera en la tumba. Mira al ministro de Exteriores Saurogo, señaló Sylvie. Está prácticamente radiante. De hecho, Saurogo estaba teniendo conversaciones en voz baja con la delegación francesa, asintiendo con entusiasmo ante lo que se le proponía. Traoré sacó un pequeño dispositivo, no más grande que un bolígrafo, y lo apuntó a Saurogo. Era un micrófono direccional capaz de captar conversaciones a 50 metros de distancia. Los derechos de minería se transferirán dentro de la semana, decía Saurogo. Las políticas de nacionalización del presidente mueren con él. ¿Y las bases militares?, preguntó el diplomático francés. El general Ouedraogo ya ha aceptado. Las fuerzas francesas pueden regresar dentro de un mes. La sangre,
Detrue hirvió, pero se mantuvo calmado. Esto era exactamente lo que necesitaba. Evidencia, confesiones, pruebas de traición que nadie podría negar. El funeral continuó con toda la pompa esperada para un jefe de Estado. Una salva de 21 cañonazos. El himno nacional. Discursos de líderes mundiales elogiando la visión de Trowe mientras celebraban secretamente su muerte. Luego llegó el momento para que la vicepresidenta hablara. Amara Dio, quien todos esperaban que se convirtiera en la nueva presidenta, caminó hasta el podio. Ella había sido la protegida de Trowe, su sucesora elegida. Los conspiradores no la incluyeron en su plan, asumiendo que sería fácil de controlar. Estaban equivocados. Ibrahim Trowe fue más que un presidente. Comenzó, con la voz firme. Fue un maestro, y su mayor lección fue esta. Siempre ten un plan B. La multitud murmuró, confundida por la declaración críptica. Pero Trowe, disfrazado, sonrió. Amara lo sabía. Siempre lo había sabido. Nos enseñó que los verdaderos líderes a veces deben desaparecer para revelar a los traidores entre nosotros, continuó. Que a veces la mayor victoria proviene de una aparente derrota. Ahora los conspiradores se movían incómodos. ¿De qué estaba hablando? Y así, en honor a la memoria del presidente Trowe, anunció una investigación completa sobre su asesinato. Cada comunicación, cada transacción financiera, cada reunión en los días antes de su muerte será examinada. El general Ouedraogo se levantó abruptamente. Este no es el momento para... Siéntese, general. Amara ordenó con una autoridad que sorprendió a todos. A menos que tenga algo urgente que hacer, otra reunión con sus manipuladores extranjeros, tal vez. El funeral se estaba hundiendo en el caos. Los conspiradores se dieron cuenta de que tal vez celebraron demasiado pronto. Las delegaciones extranjeras se alejaban, sin querer asociarse con lo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando las gigantescas pantallas alrededor del campo del funeral, que estaban destinadas a transmitir la ceremonia a aquellos que no podían acercarse, de repente cambiaron. En lugar de mostrar el funeral, comenzaron a reproducir grabaciones. Reuniones secretas, llamadas telefónicas, transferencias financieras, todo mostrando a los conspiradores planificando la muerte de Trowe, dividiendo los recursos de Burkina Faso, vendiendo su país por ganancia personal. El dolor de la multitud se transformó en rabia. Los conspiradores intentaron huir, pero encontraron sus caminos bloqueados por la Guardia Presidencial, que siempre había sido leal a Traoré, no al ministro de Defensa, que pensaba que los controlaba. «Esto es falso», gritó el general Ouedraogo. «Deepfakes, propaganda». Fue entonces cuando Traoré hizo su movimiento. Se levantó, quitándose el disfraz frente a todos. El látex salió, revelando su rostro. La multitud se quedó sin aliento. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. «No», dijo Traoré, su voz resonando por todo el campo del funeral, ahora en completo silencio. «Lo único falso aquí es tu lealtad a Burkina Faso». La resurrección de Ibrahim Traoré sería recordada como uno de los momentos más dramáticos en la historia política. Los canales de noticias que habían estado transmitiendo su funeral, de repente tuvieron que explicar que estaba vivo. Los líderes mundiales que acababan de dar elogios se quedaron congelados, sin saber si sentirse aliviados o aterrados. Pero Traoré no estaba interesado en la reacción global. Estaba centrado en los traidores que tenía frente a él. «General», Ouedraogo dijo, caminando hacia su ministro de Defensa, «has servido conmigo durante 15 años. Luchamos juntos contra los terroristas. Construimos esta nación juntos. ¿Por qué?» Ouedraogo, atrapado entre la furia y el miedo, escupió. «Porque estás destruyendo todo. Tu postura antioccidental, tu nacionalismo de recursos. Nos estás convirtiendo en parásitos». «No», respondió Traoré con calma. «Estoy convirtiéndonos en una nación soberana, y eso aterra a los que se benefician de nuestra subordinación». Se giró hacia el ministro de Exteriores, Sawogo. «¿Y tú? ¿Cuál fue tu precio?» Sawogo no pudo ni mirarlo a los ojos. «Amenazaron a mi familia. Mentiras». Sylvie Maro dio un paso al frente, quitándose su propio disfraz. «Tengo grabaciones de ti negociando tu pago. 50 millones de euros y una villa en Suiza». Uno por uno, Traoré confrontó a cada conspirador. Sus excusas variaban: dinero, poder, amenazas, ideología. Pero el resultado era el mismo:
Habían traicionado a su país por ganancias personales, pero el verdadero shock aún no había llegado. Traoré se giró hacia las delegaciones internacionales. Señor presidente, se dirigió directamente al líder francés. Su embajada coordinó este asesinato. Tenemos la evidencia. El presidente francés trató de mantener la compostura diplomática. Estas son acusaciones serias sin pruebas. Traoré lo interrumpió. Sacó una tableta y reprodujo una grabación. Era el embajador francés discutiendo la línea de tiempo del asesinato con el general Ouedraogo, en perfecto francés, con fechas, horas y métodos. Madame Secretaria, se dirigió a la delegación estadounidense. Su CIA proporcionó la inteligencia sobre mis arreglos de seguridad. Señor embajador, al representante chino, su gobierno ofreció reconocer el nuevo régimen a cambio de derechos exclusivos de minería. Cada acusación estaba respaldada por evidencia, grabaciones, documentos, transferencias financieras. La conspiración no era solo interna. Era un esfuerzo internacional coordinado para eliminar a un líder africano que se negaba a seguir sus reglas. La reacción de la multitud fue volcánica. Miles de ciudadanos burkineses rodearon a las delegaciones extranjeras. No de manera violenta, pero dejando claro que no eran bienvenidos. Oportunidad de África para los africanos. Llenó el aire, pero Traoré levantó la mano para pedir silencio. Estas naciones pensaron que podrían matarme y dividir mi país como un pastel. Se equivocaron. Pero no responderé con violencia o guerra. Responderé con algo que temen más, la verdad y la justicia. Anunció que todas las pruebas serían publicadas en línea para que el mundo las viera. Cada documento, cada grabación, cada prueba de la conspiración internacional para asesinar a un líder africano y recolonizar su nación. Que el mundo juzgue, declaró. Que sus propios ciudadanos vean lo que sus gobiernos hacen en su nombre. En pocas horas, Internet explotó con los archivos liberados. #iLives se convirtió en el tema más comentado globalmente. La evidencia era tan completa, tan innegable, que incluso los medios occidentales no pudieron ignorarla ni manipularla. Estallaron protestas en París, Washington y Pekín. Los ciudadanos exigieron explicaciones de sus gobiernos sobre por qué estaban involucrados en el asesinato de líderes elegidos democráticamente. Pero Traoré no había terminado con su venganza. Todo esto había sido solo el primer acto. 3 días después de su resurrección, Traoré se dirigió a la Unión Africana. Todos los líderes africanos estaban presentes, muchos aún en shock por los eventos recientes. Hermanos y hermanas, comenzó. Mi muerte y resurrección no solo se trataron de exponer a los traidores en Burkina Faso. Se trató de exponer un sistema que ha mantenido a África esclavizada durante siglos. Reveló más evidencia, no solo sobre su propio intento de asesinato, sino sobre tramas similares contra otros líderes africanos que se habían resistido a la explotación. Algunos exitosos, otros fallidos. Todos conectados a los mismos intereses internacionales. Nos dividen, nos corrompen, nos asesinan cuando resistimos. Pero, ¿y si nos uniéramos? ¿Y si cada nación africana expulsara simultáneamente a estas fuerzas, cancelara estos contratos explotadores, recuperara nuestros recursos? Fue un llamado a la revolución continental, y se transmitió en vivo a miles de millones. Los líderes africanos estaban divididos. Algunos comprometidos por sus propios tratos con potencias extranjeras, argumentaron a favor de la moderación. Otros, inspirados por el coraje de Traoré, pidieron acción inmediata. El debate continuó durante horas. Entonces, el presidente de Ghana se levantó. Me contactaron hace 6 meses, admitió. Querían que me opusiera a las políticas de Burkina Faso. Me ofrecieron todo: dinero, apoyo militar, legitimidad internacional. Casi acepté. Hizo una pausa, mirando a Traoré. Pero al ver lo que has expuesto, al ver cómo intentaron matarte por negarte a arrodillarte, me di cuenta de que aceptar sus sobornos es aceptar nuestra propia esclavitud. Ghana está con Burkina Faso, uno por uno. Otros líderes se levantaron. Nigeria, Senegal, Kenia, Tanzania. No todos, pero suficientes. Una coalición de naciones africanas, listas para rechazar por completo el neocolonialismo. La respuesta internacional fue rápida y feroz. Se amenazaron con sanciones. Se discutieron intervenciones militares. El sistema financiero global fue utilizado como arma contra las naciones africanas rebeldes.
Pero Traoré había anticipado esto. Durante sus 3 días de muerte, no solo había estado recolectando pruebas, había estado preparando contramedidas económicas. Nos amenazan con sanciones, dijo en un discurso televisado a las potencias occidentales. África produce el 80% del cobalto mundial, esencial para sus vehículos eléctricos. El 70% del cacao mundial, porcentajes significativos de oro, uranio, petróleo, sancionarnos. Y simplemente venderemos a aquellos que respeten nuestra soberanía. Ya, China y Rusia estaban ofreciendo asociaciones alternativas, no perfectas, pero mejores que los acuerdos coloniales que África estaba rechazando. Pero el golpe maestro llegó cuando Traoré reveló su alianza económica con un socio inesperado: India. La democracia más grande del mundo está con la lucha de África por la verdadera independencia. El primer ministro indio anunció: ofrecemos transferencia de tecnología, intercambios educativos y acuerdos de comercio justo. Sin bases militares, sin interferencia política, solo prosperidad mutua. De regreso en Burkina Faso, los traidores enfrentaban la justicia, pero no la que esperaban. En lugar de ejecuciones o prisión perpetua, Traoré anunció algo sin precedentes. Estos hombres traicionaron a su país por dinero y poder. Su castigo es vivir entre aquellos a quienes traicionaron, enfrentar todos los días las consecuencias de sus decisiones. El general Ouedraogo fue despojado de su rango y activos. Luego asignado a enseñar en una escuela rural, en el mismo pueblo donde las fuerzas francesas habían masacrado a civiles décadas atrás. Una masacre que él había ayudado a encubrir. El ministro de Exteriores Saorogo perdió todo, y tuvo que trabajar en las minas que había intentado vender a corporaciones extranjeras, experimentando de primera mano la explotación que había facilitado. Otros recibieron sentencias similares, justicia poética que los obligaba a confrontar sus traiciones a diario. Pero hubo un conspirador, a quien Traoré trató de manera diferente: su médico personal, el doctor Bamogo, quien se suponía debía confirmar su muerte. El doctor Bamogo no había sido comprado ni amenazado, había sido chantajeado. Los conspiradores habían secuestrado a su hija, teniéndola como rehén para asegurar su cooperación. Podrías haber venido a mí, le dijo Traoré en privado al médico. Dijeron que tenían gente en todas partes, incluso en tu detalle de seguridad. No podía arriesgar su vida. Traoré entendió. Hizo que la hija del médico fuera rescatada. La habían tenido prisionera en un complejo en Costa de Marfil custodiado por mercenarios franceses. La operación de rescate, dirigida por Sylvie Maro, fue impecable. Cuando el doctor Bamogo se reunió con su hija, se derrumbó por completo. Estoy listo para cualquier castigo. Tu castigo, interrumpió Traoré, es vivir con el conocimiento de lo que casi sucedió. Y tu redención es asegurarte de que nunca vuelva a suceder. Dirigirás una nueva unidad de inteligencia médica, identificando y previniendo amenazas biológicas contra los líderes africanos. Fue perdón, pero con propósito. Redención a través del servicio. 6 meses después de su resurrección, Traoré enfrentó un nuevo desafío. La conspiración expuesta lo había convertido en un héroe en toda África, pero también en un objetivo más grande. Los informes de inteligencia sugerían que ciertas corporaciones y gobiernos ahora estaban considerando medidas más extremas. Están planeando destruir a Burkina Faso económicamente, reportó Kfondo. Hacer un ejemplo de lo que le sucede a las naciones que resisten. Que lo intenten, respondió Traoré. Oh, hemos preparado esto, de hecho. Durante los meses de preparación, secreta antes de su falsa muerte, Traoré había establecido algo notable: una red económica subterránea que conectaba a las naciones africanas resistentes, rutas comerciales que eludían el control occidental sobre el transporte, sistemas financieros independientes del Banco Mundial, asociaciones tecnológicas que no requerían la aprobación de Occidente. Cuando llegaron los ataques económicos, manipulación de divisas, restricciones comerciales, congelación de créditos, África estaba lista. Las naciones resistentes se apoyaron mutuamente, comerciando directamente, compartiendo recursos, construyendo industrias autóctonas. Pero el momento más poderoso llegó un año después de la falsa muerte. La Corte Penal Internacional, bajo presión de la sociedad civil global, aceptó escuchar el caso contra aquellos que habían planeado el asesinato de Traoré. El embajador francés, el jefe de la estación de la CIA, el oficial de inteligencia chino,
Todos fueron acusados de conspiración para asesinar a un jefe de Estado. El juicio fue transmitido globalmente. Por primera vez, los mecanismos del control neocolonial fueron expuestos en un foro legal. Se presentaron documentos que mostraban décadas de asesinatos, golpes de Estado y guerra económica contra líderes africanos que se negaron a cumplir. El embajador francés, tratando de mantener la inmunidad diplomática, cometió un error fatal. Dijo: estábamos protegiendo nuestros intereses nacionales. ¿Sus intereses nacionales? Traoré, como testigo, respondió: sus intereses nacionales requieren asesinar a líderes elegidos democráticamente. Sus intereses nacionales justifican el robo, la explotación y el genocidio. Se giró hacia los jueces. Durante siglos, se han escondido detrás de palabras como intereses, asociación, desarrollo. Pero hemos mostrado al mundo lo que realmente significan estas palabras: asesinato, robo y esclavitud. No esclavitud metafórica, esclavitud real, solo con mejor publicidad. El veredicto fue histórico. Mientras que los individuos recibieron sentencias variadas, la verdadera victoria fue el precedente legal. El asesinato de líderes africanos fue ahora reconocido internacionalmente como un crimen de lesa humanidad. Pero Traoré sabía que las victorias legales no significaban nada sin un cambio estructural. Propuso algo audaz a la Unión Africana: un pacto de defensa continental. Cualquier ataque contra un líder africano sería considerado un ataque contra todos. Cualquier guerra económica contra una nación desencadenaría una respuesta continental. No pueden asesinar a todos nosotros, argumentó. No pueden sancionarnos a todos. Unidos, somos inquebrantables. El pacto fue firmado por 34 naciones africanas. No todas, pero suficientes para cambiar el cálculo de las relaciones internacionales. 5 años después de su falsa muerte, Traoré se presentó ante la Asamblea General de la ONU. El hombre que habían intentado matar ahora era uno de los líderes más influyentes del mundo. Hace 5 años, morí, comenzó, causando risas nerviosas en la asamblea. Durante 3 días, estuve muerto, para el mundo. En esos 3 días vi la verdadera cara de las relaciones internacionales. Vi cómo los aliados se convertían en buitres, picoteando lo que pensaban que era mi cadáver. Vi cómo mi nación se dividía antes de que me enterraran. Hizo una pausa, mirando directamente a los representantes de las naciones que habían conspirado contra él. Pero también vi otra cosa. Vi que su poder depende completamente de nuestra división, nuestra corrupción, nuestro miedo. Quiten eso y no tienen nada. Hoy, África ya no tiene miedo. Hemos visto tras el telón. Sabemos que el mago es solo un hombre pequeño con una voz fuerte, y ya no nos impresiona. El discurso se hizo viral, visto más de 1.000 millones de veces. Se convirtió en lectura obligatoria en los cursos de ciencias políticas en todo el mundo. La frase «morí y vi la verdad» se convirtió en un grito de lucha para las naciones oprimidas a nivel global. Pero quizás la venganza más satisfactoria vino de una fuente inesperada. El general Ouedraogo, el traidor que había coordinado el asesinato, había pasado 5 años enseñando en la escuela rural. La experiencia lo había transformado. Vivir entre las personas a quienes había traicionado, ver sus luchas diarias, entender lo que su traición les habría costado. Lo destruyó y lo reconstruyó. Escribió un libro, Confesiones de un traidor. Cómo vendí mi alma y la encontré de nuevo. En él detalló no solo su propia corrupción, sino todo el sistema de sobornos, amenazas y promesas que las potencias occidentales usaban para controlar a los líderes africanos. El libro se convirtió en un bestseller internacional, pero Ouedraogo donó todos los ingresos a las escuelas de Burkina Faso. En el lanzamiento del libro, enfrentó a Traoré por primera vez en 5 años. No pido perdón, dijo Ouedraogo. Solo pido que mi confesión ayude a evitar que otros cometan mis errores. Traoré estudió a su antiguo ministro de Defensa. El general arrogante se había ido, reemplazado por un maestro humilde que había aprendido la lección más dura de su vida. Tu confesión es tu redención, respondió Traoré. Úsala bien. La transformación de Burkina Faso, después de la conspiración expuesta, fue notable. La inversión internacional, inicialmente retirada en represalia, volvió a entrar, pero ahora, desde fuentes diversas y en términos justos.
El país se convirtió en un centro para la tecnología y la innovación. Jóvenes africanos de todo el continente llegaron a estudiar en el Instituto Ibrahim Traoré para estudios estratégicos, aprendiendo no solo política y economía, sino también el arte de la resistencia y la soberanía. El museo establecido en el sitio del funeral falso se convirtió en un destino de peregrinaje. El ataúd que había contenido al doble del cuerpo fue exhibido con una simple placa. Aquí yace la última esperanza del colonialismo. 10 años después de la falsa muerte, algo sin precedentes sucedió. El presidente francés, uno nuevo, elegido con una plataforma de reconciliación con África, vino a Burkina Faso a disculparse. No una disculpa diplomática, sino un reconocimiento genuino de los crímenes cometidos. De pie donde había tenido lugar el funeral, donde Traoré se había levantado de entre los muertos, el presidente francés dijo: Francia conspiró para asesinar al presidente Traoré. Hicimos esto no por seguridad o estabilidad, sino por codicia y control. Lo hemos hecho en toda África durante décadas. Estoy aquí para disculparme y prometer que nunca más lo haremos. Fue un momento histórico transmitido globalmente. Otros líderes occidentales siguieron, reconociendo su papel en la explotación de África. Traoré, ahora canoso pero aún agudo, respondió con la sabiduría característica. Las disculpas son palabras. Las reparaciones son acciones. Devuelvan lo que fue robado. Paguen por lo que fue destruido. Entonces podremos discutir. El perdón. Las negociaciones que siguieron condujeron al paquete de reparaciones más grande de la historia. No caridad ni ayuda, sino compensación legalmente mandatada por siglos de explotación. Pero el momento más poderoso de la historia fue personal. Sylvie Maro, la agente francesa que había ayudado a Traoré a fingir su muerte y expuso la conspiración, se había convertido en ciudadana burkinesa. Se había casado con un maestro local, tuvo hijos, construyó una vida. En una cena tranquila, le preguntó a Traoré: ¿Alguna vez te arrepientes? La muerte falsa, el engaño. Traoré pensó por un momento. Me arrepiento de que haya sido necesario, pero la necesidad y el arrepentimiento a menudo caminan juntos. La pregunta no es si nos arrepentimos, sino si lo haríamos de nuevo. ¿Lo harías tú? Cada vez. Porque esa muerte falsa dio origen a una vida real para Burkina Faso, para África, para cada nación que se niega a arrodillarse. 20 años después de la muerte falsa, Traoré realmente moría, no por asesinato, sino por edad, rodeado de familia y amigos. Su última aparición pública fue en la conmemoración anual de 1900, su resurrección. Hablando ante una multitud de jóvenes africanos, dijo: Les enseñé que a veces uno debe morir para revelar la verdad. Pero la lección más grande es esta. A veces uno debe vivir, realmente vivir, para derrotar a aquellos que quieren verte, o muerto. Intentaron matarme porque no me arrodillé. Fingí mi muerte para mostrarles que incluso matándome, no harían que África se arrodillara. Y ahora, décadas después, África se mantiene erguida. Sus últimas palabras a la multitud. Pensaron que me enterraban. No sabían que era una semilla. Cuando Ibrahim Traoré realmente murió 3 días después, pacíficamente en su sueño, el funeral fue diferente al falso de hace 20 años. No hubo dignatarios extranjeros calculando el beneficio de su muerte. No hubo traidores planeando dividir su nación. No había conspiraciones acechando en las sombras. En cambio, millones de africanos libres y soberanos, celebrando una vida que cambió la historia. Los niños cantaban canciones sobre el presidente que murió y regresó. Los artistas pintaban murales de su resurrección. Los escritores componían poemas sobre los 3 días que transformaron un continente. El epílogo de esta historia aún se está escribiendo. La doctrina Traoré, que la soberanía requiere la disposición de sacrificarlo todo, incluso tu vida, pero también la sabiduría para saber cuándo ese sacrificio debe ser real o estratégico, se ha convertido en la base de las relaciones internacionales africanas. Cada año, en el aniversario de su resurrección, los líderes africanos se reúnen en el lugar del funeral falso. No lloran ni celebran, recuerdan. Recuerdan que sus predecesores fueron asesinados por negarse a arrodillarse. Recuerdan que Traoré les mostró otro camino, no solo para resistir, sino para exponer, transformar y triunfar.
El ataúd del funeral falso todavía está en el museo, ahora visitado por millones anualmente. Los niños en excursiones escolares hacen la misma pregunta. ¿Realmente estaba muerto el presidente Traoré? La respuesta inscrita en la pared del museo captura la esencia de la historia. Durante 3 días, Ibrahim Traoré estuvo muerto para el mundo, pero vivo para la verdad. Nos mostró que a veces, para derrotar la muerte, debes abrazarla. Para exponer a los traidores, debes dejar que piensen que han ganado. Para liberar a tu pueblo, debes estar dispuesto a perderte a ti mismo. Él murió para que África pudiera vivir. Vivió para que el colonialismo pudiera morir. La muerte falsa se había vuelto más real que cualquier muerte real. Había matado al viejo África, subyugado, explotado, dividido, y dado nacimiento a una nueva. Unida, soberana, inquebrantable. Y en algún lugar de lo que venga después de la muerte, el espíritu de Ibrahim Traoré sonríe, sabiendo que su muerte falsa logró lo que su vida real nunca podría haber logrado. Le mostró a África y al mundo que ninguna asesinato, ninguna conspiración, ninguna fuerza en la tierra podría matar una idea cuyo momento ha llegado. La idea de que África pertenece a los africanos. La idea de que la soberanía no es negociable. La idea de que a veces la mayor victoria proviene de parecer perder. Habían intentado enterrarlo, pero él era una semilla. Y de esa semilla creció un bosque de naciones libres que ninguna fuerza podría volver a derribar. Pero la historia de la muerte falsa de Traoré acababa de comenzar a desarrollarse. Lo que sucedió en las semanas siguientes a su resurrección no solo remodelaría África, sino todo el orden global. La mañana después de su dramática revelación en el funeral, Traoré estaba sentado en un refugio seguro bajo el palacio presidencial. A su alrededor estaban las únicas personas en las que realmente confiaba. El coronel Cafondo, la vicepresidenta Amara Dio. Sorprendentemente, Sylvie Maro, la exagente de inteligencia francesa. «Señor, tenemos un problema», informó Cafondo. «Los conspiradores que arrestamos son solo la punta del iceberg. Nuestras interrogaciones han revelado algo mucho más grande». Colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías, documentos y transcripciones que hicieron que la sangre de Traoré se helara. «Lo llaman Operación Nuevo Sahel», explicó Cafondo. «Se suponía que tu asesinato desencadenaría una reacción en cadena. Dentro de 48 horas de tu muerte, se habían planeado ataques similares contra los presidentes de Mali, Níger y Chad. Una decapitación completa del liderazgo africano. Resistente». Traoré estudió los documentos. El plan era meticuloso, involucrando no solo a las potencias occidentales, sino también a las élites africanas corruptas que se beneficiarían del caos. «Aún piensan que los otros asesinatos siguen adelante», añadió Sylvie. «Tu resurrección los tomó por sorpresa, pero las otras células no han sido llamadas de vuelta. Tenemos tal vez 36 horas antes de que ataquen». Esto cambió todo. La venganza de Traoré no podía ser solo sobre Burkina Faso. Tenía que salvar toda África. «Consígueme líneas seguras para los presidentes Guetta, Bassoum y Déby», ordenó Traoré. «Y prepárame los aviones. Vamos de gira». Lo que siguió fue quizás las 36 horas más dramáticas en la historia de la diplomacia africana. Traoré, supuestamente, muerto solo días antes, apareció personalmente en Bamako, Niamey y en N'Djamena, advirtiendo a cada líder sobre su inminente asesinato. Pero no solo los advirtió, trajo evidencia. Grabaciones en video de sus propios ministros planeando sus muertes. Registros bancarios mostrando pagos a asesinos. Planes de ataque detallados que solo podrían haber salido de fuentes internas. El presidente Goa de Mali fue escéptico al principio. «¿Esperas que crea que mi propio cuñado está planeando matarme?». Traoré reprodujo una grabación. Era el cuñado de Goa discutiendo qué traje debía usar Goa para ser enterrado, grabado, 3 días antes del asesinato planeado. La revelación quebró a Goa, pero también fortaleció su determinación. «¿Qué propones, hermano Traoré?». «Volteamos su plan contra ellos. Dejemos que piensen que sus asesinatos están teniendo éxito. Luego los exponemos a todos simultáneamente a través del continente». La coordinación requerida fue sin precedentes. 4 naciones africanas trabajando en perfecta sincronización. Cada una fingiendo la muerte de su líder mientras recopilaba pruebas sobre los conspiradores. El desafío fue inmenso.
Cada país tenía estructuras de seguridad diferentes, niveles distintos de corrupción, presiones internacionales distintas. Pero Traoré había aprendido algo de su propia muerte falsa. El elemento sorpresa valía cualquier riesgo. En Mali, el presidente Goa organizó un accidente en helicóptero. Las imágenes, cuidadosamente orquestadas con unidades militares leales, fueron lo suficientemente convincentes como para engañar incluso a las agencias de inteligencia internacionales. En Níger, el presidente Bazoum murió de una enfermedad repentina, intoxicación alimentaria que se volvió fatal. Su propio médico, sin saber del engaño, confirmó la muerte a los medios. En Chad, el presidente Déby fue asesinado en un golpe militar, con disparos en la capital y tanques en las calles. Durante 72 horas, el mundo creyó que el liderazgo africano había sido diezmado. Los conspiradores celebraron, ya dividiendo recursos y planeando nuevos gobiernos. Pero entre bastidores, algo extraordinario estaba sucediendo. Los 4 presidentes muertos se reunían en un lugar secreto en el Sahara, coordinando la mayor operación de engaño en la historia política. Creen que han ganado, observó Déby, viendo los informes de noticias sobre su propia muerte. Míralos, luchando por el poder. De hecho, las consecuencias de las muertes falsas revelaron más traidores de los que cualquiera había imaginado. Ministros que parecían leales de repente se declararon presidentes interinos. Generales movilizaron tropas para apoderarse del poder. Embajadores extranjeros se apresuraron a reconocer nuevos gobiernos que serían más cooperativos. Traoré documentó todo, cada traición, cada interferencia extranjera, cada trato corrupto hecho sobre los cuerpos de los presidentes supuestamente muertos. Tenemos suficiente evidencia para procesar a la mitad de la clase política de África Occidental, observó Amara. Dio. Entonces eso es exactamente lo que haremos, respondió Traoré. La revelación ocurrió simultáneamente en 4 capitales. Exactamente al mediodía GMT, mientras se tomaban juramentos en los nuevos gobiernos, los presidentes muertos aparecieron en Bamako. Goa caminó hacia su propio servicio memorial. En Niamey, Bazoum interrumpió el discurso del general que había reclamado el poder. En N'Djamena, Déby llegó con tropas leales, justo cuando los diplomáticos extranjeros reconocían un gobierno títere. Y en Ouagadougou, Traoré ofreció una conferencia de prensa, que fue transmitida por toda África y el mundo. 4 presidentes africanos se suponía que morirían esta semana, anunció. 4 naciones se suponía que caerían nuevamente bajo el control colonial, pero África ya no está dormida. Ya no estamos divididos, y ya no toleraremos el asesinato, como una herramienta de política exterior. La evidencia liberada fue coordinada y devastadora. No solo documentos y grabaciones, sino también imágenes en video de los conspiradores celebrando literalmente las muertes, dividiendo los recursos nacionales, aceptando sobornos de potencias extranjeras. Las consecuencias internacionales fueron inmediatas y severas. El gobierno francés, atrapado con las manos en la masa coordinando 4 asesinatos, enfrentó grandes protestas en su país. La CIA estadounidense, expuesta como la que proporcionaba inteligencia para las operaciones, vio a su director renunciar en desgracia. Las empresas chinas, reveladas como financiadoras de diferentes facciones para crear caos, fueron expulsadas del continente. Pero Traoré no se conformaba solo con la exposición. Quería un cambio estructural. En una cumbre de emergencia de 1900, la Unión Africana, a la que asistieron los 4 presidentes resucitados, propuso algo revolucionario. El Consejo de Seguridad Africano, el Consejo de Seguridad de la ONU, ha fallado en proteger a los líderes africanos de los asesinatos, argumentó. Necesitamos nuestra propia estructura de seguridad, nuestro propio intercambio de inteligencia, nuestra propia defensa mutua. La propuesta fue radical. Significaría que las naciones africanas compartirían inteligencia, coordinarían respuestas militares y, lo más controvertido, tendrían el derecho de intervenir si el líder de un Estado miembro estaba amenazado por un asesinato extranjero. Muchos fueron escépticos. «Nos estás pidiendo que renunciemos a la soberanía», argumentó el presidente de Kenia. «No», respondió Traoré. «Les estoy pidiendo que junten la soberanía para protegerla. Nos matan uno por uno porque estamos solos. Juntos somos intocables». El debate continuó durante días, pero a medida que avanzaba, surgieron más pruebas de lo extenso que era la red de asesinatos. Se encontraron listas con los nombres de 17 líderes africanos,
marcados para ser eliminados en los próximos 5 años. El plan era reemplazar sistemáticamente a cada líder africano independiente con títeres sumisos. Ante esta amenaza existencial, la UA votó. 41 de 55 naciones aprobaron el Consejo de Seguridad africano. En un plazo de 6 meses, había prevenido 3 intentos de asesinato y expuesto 2 complots de golpe de Estado. La era de matar a los líderes africanos con impunidad había terminado. Pero los conspiradores no se dieron por vencidos fácilmente. Incapaces de asesinar directamente, cambiaron a la guerra económica. De repente, las naciones africanas se encontraron con que sus préstamos eran exigidos, sus exportaciones bloqueadas, sus monedas bajo ataque. Traoré también había anticipado esto. Durante la planificación de su muerte falsa, había negociado en secreto con aliados inesperados. Señor presidente, informó su ministro de Finanzas, el ataque a nuestra moneda ha fracasado. Los chinos compraron todos los francos que se vendieron. Los chinos, se sorprendió Traoré. No había negociado con ellos. No con el gobierno, aclaró el ministro. Inversores privados chinos. Ven oportunidades donde otros ven crisis. Era cierto que la exposición de los complots de asesinato occidentales había creado un vacío que otros se apresuraron a llenar. India ofreció asociaciones tecnológicas. Brasil proporcionó experiencia agrícola. Incluso Rusia, a pesar de 1900, su propio historial problemático, ofreció protección militar sin condiciones de cambio de régimen. Pero el apoyo más sorprendente vino desde dentro de Occidente. Las organizaciones de la sociedad civil, horrorizadas por las acciones de sus gobiernos, lanzaron masivas campañas de solidaridad. Ciudadanos europeos y estadounidenses, especialmente jóvenes, exigieron la retirada completa de la explotación africana. Un movimiento llamado Hands Off Africa creció de miles a millones en semanas. Organizaron boicots a empresas involucradas en la explotación, protestas en embajadas y, lo más eficaz, campañas electorales contra los políticos que apoyaban las políticas neocoloniales. En Francia, el gobierno cayó. La nueva presidenta, elegida con una plataforma anticolonial, hizo algo sin precedentes. Abrió todos los archivos coloniales, revelando siglos de explotación, asesinato y manipulación. Francia debe enfrentar su historia, declaró. Y África no solo merece disculpas, sino reparaciones. Las negociaciones de reparaciones fueron complejas y conflictivas. ¿Cómo se pone precio a siglos de explotación? ¿Cómo se compensa a los líderes asesinados, los recursos robados, las culturas destruidas? Traoré, designado para liderar el equipo de negociación africano, adoptó un enfoque inesperado. No queremos caridad, les dijo a los miembros de la asamblea. Queremos inversión, no del tipo explotador, sino una verdadera asociación. Construyan fábricas en África, no para explotar mano de obra barata, sino para crear empleos reales. Transfieran tecnología, no equipos obsoletos, sino conocimientos de vanguardia. Lo más importante, respeten nuestra soberanía. Absoluta y permanentemente. El acuerdo final, firmado 2 años después de las muertes falsas, incluyó 500.000 millones en inversiones en infraestructura durante 20 años, transferencia completa de tecnología en industrias clave, prohibición permanente de intervención militar sin la aprobación de la UA, enjuiciamiento penal de cualquier persona involucrada en complots de asesinato, devolución de todos los artefactos robados y tesoros culturales. Pero quizás el cambio más significativo fue psicológico. Los líderes africanos ya no temían el asesinato como un riesgo inevitable al defender la soberanía. Los ciudadanos africanos ya no veían a sus líderes como vulnerables a la eliminación extranjera. Las muertes falsas habían matado algo más importante que cualquier individuo. Habían matado el miedo que había paralizado a África durante 1900 generaciones. 5 años después de su resurrección, Traoré enfrentó un nuevo desafío. La joven generación, inspirada por su ejemplo, estaba exigiendo un cambio más rápido. Querían la nacionalización completa de los recursos, la expulsión de todas las empresas extranjeras, la autosuficiencia total. No entienden las complejidades, preocupaban sus asesores. Sus demandas podrían desencadenar un colapso económico. Pero Traoré vio oportunidad donde otros veían amenaza. Inviten a sus líderes al palacio, ordenó. Escuchemos lo que realmente quieren.
La reunión con los líderes juveniles fue explosiva. Acusaron a Traoré de haberse ablandado, de comprometerse con los mismos poderes que habían intentado matarlo. Los expusiste pero no los destruiste. Una joven llamada Aminata dijo con valentía. Conseguiste reparaciones, pero permitiste su presencia continua. Estás aceptando un cambio gradual cuando necesitamos una revolución. Traoré los escuchó pacientemente. Luego respondió. Cuando tenía vuestra edad, pensaba lo mismo. Quemar todo y empezar de nuevo. Pero aprendí algo, de mi muerte falsa. A veces el camino indirecto es más poderoso que el directo. Explicó su estrategia. Al permitir asociaciones reformadas, estaba creando dependencia a la inversa. Las economías occidentales se estaban volviendo dependientes de los recursos y mercados africanos. Cualquier intento de regresar a la explotación les haría más daño a ellos que a África. No estamos comprometiéndonos, explicó. Estamos conquistando económicamente lo que nunca pudimos tomar militarmente. Los líderes juveniles fueron escépticos pero intrigados. Traoré les hizo una oferta. Únanse al gobierno no como símbolos, sino como verdaderos ministros con poder real. Muéstrenos su revolución en la práctica. La inclusión de los jóvenes, radicales en el gobierno, transformó a Burkina Faso. Aportaron energía, innovación y una impaciencia con la burocracia. Algunas iniciativas fracasaron espectacularmente, pero otras tuvieron un éxito más allá de la imaginación. El joven ministro de Tecnología creó una aplicación que permitió a los ciudadanos informar directamente sobre la corrupción con desencadenantes automáticos de investigaciones. En un año, la corrupción bajó un 60%. El joven ministro de Agricultura implementó la agricultura vertical en la ciudad, transformando a Burkina Faso de importador de alimentos a exportador en 3 años. El joven ministro de Defensa sorprendentemente redujo el gasto militar en un 30%, invirtiendo en defensa cibernética e inteligencia económica. 10 años después de las muertes falsas, África era irreconocible. El continente tenía las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Las universidades africanas atraían estudiantes de Europa y América. Las empresas tecnológicas africanas competían con Silicon Valley. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Otras regiones, al ver el ascenso de África, comenzaron a adoptar tácticas similares. Los intentos de asesinato contra líderes latinoamericanos aumentaron. Las naciones asiáticas enfrentaron nuevos intentos de golpe. Traoré, ahora un estadista mayor, fue llamado para compartir su experiencia. Estableció el Instituto Internacional para la Defensa de la Soberanía, enseñando a líderes de todo el mundo cómo protegerse a sí mismos y a sus naciones de la manipulación extranjera. El plan de estudios se basaba en su propia experiencia. Cómo detectar complots de asesinato antes de que se materialicen. Cómo identificar y convertir a agentes dobles. Cómo usar la aparente derrota como ventaja estratégica. Cómo construir solidaridad internacional entre las naciones objetivo. Pero la lección más importante del instituto fue psicológica. Ellos quieren que vivas con miedo. El miedo te hace comprometerte, acomodarte, rendirte. En el momento en que dejas de temer a la muerte, real o política, te vuelves invencible. Estudiantes llegaron de todas partes: Venezuela, Cuba, Irán, incluso pequeñas islas del Pacífico amenazadas por potencias mayores. Aprendieron no solo tácticas de seguridad, sino la filosofía de la resistencia que Traoré había desarrollado. Un estudiante, un joven líder de Bolivia, preguntó. Pero, presidente, Traoré, ¿no requiere fingir tu muerte e engañar a tu propio pueblo? ¿No es eso una traición a la confianza democrática? Era una pregunta con la que Traoré había luchado durante años. La democracia requiere verdad, reconoció. Pero cuando las potencias extranjeras utilizan el asesinato para anular la elección democrática, a veces el engaño se convierte en una herramienta de la propia democracia. El pueblo me eligió para proteger nuestra soberanía. La muerte falsa fue cómo cumplí con ese mandato. Pero, presidente, insistió el estudiante, ¿y si los líderes corruptos usan las muertes falsas para escapar de la justicia? Por eso revelamos todo después, explicó Traoré. Total transparencia después del hecho. El pueblo juzga si el engaño fue justificado. En nuestro caso, me reelegieron con el 87% de los votos. De hecho,
Las elecciones después de la resurrección de Traoré fueron un aplastante éxito. El pueblo de Burkina Faso y de toda África vio su muerte falsa no como un engaño, sino como un sacrificio. Él había arriesgado todo, incluso su reputación, para exponer la verdad. Pero Traoré sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. A los 75 años, su salud estaba fallando. La cuestión de la sucesión era inminente. Muchos esperaban que eligiera a la vicepresidenta Amara Dio, quien se había demostrado durante la crisis. Otros pensaban en el general Kafondo, cuya lealtad había sido absoluta. En cambio, Traoré hizo algo inesperado. Anunció que su sucesor sería elegido por un nuevo método, un voto continental. Todos los ciudadanos africanos tendrían voz en quién lideraría Burkina Faso, tal como el liderazgo de Burkina Faso afectaba a toda África. Las fronteras fueron trazadas por los colonizadores para dividirnos, explicó. ¿Por qué deberíamos permitir que esas fronteras limiten nuestra democracia? Fue radical, posiblemente ilegal, bajo el derecho internacional tradicional. Pero, ¿cuándo había Traoré sido restringido por el pensamiento tradicional? Las elecciones continentales fueron caóticas pero emocionantes. Los candidatos hicieron campaña en Lagos, Nairobi, El Cairo y Ciudad del Cabo, tanto como en Ouagadougou. Los debates se llevaron a cabo en múltiples idiomas. La votación fue digital, utilizando tecnología blockchain para prevenir el fraude. El ganador fue sorprendente. La doctora Fatuma, una científica que había desarrollado cultivos resistentes a la sequía que alimentaron a millones. No era política, nunca había ocupado un cargo, pero sus logros prácticos resonaron en todo el continente. Su primer acto como presidenta electa fue visitar a Traoré. No soy tú, dijo honestamente. No puedo fingir mi muerte ni burlar conspiraciones internacionales. ¿Cómo protejo nuestra soberanía? Traoré sonrió. No necesitas ser yo. Cada generación enfrenta desafíos diferentes. Yo enfrenté el asesinato. Tú enfrentarás el cambio climático, la disrupción tecnológica, nuevas formas de explotación. Las herramientas serán diferentes, pero el principio permanece. Nunca te arrodilles. La muerte real de Traoré, cuando llegó, fue pacífica. No hubo asesinato, ni drama, solo un hombre viejo cuyo corazón finalmente se detuvo. Pero incluso en la muerte, tuvo una última sorpresa. Su testamento reveló que durante su muerte falsa, había documentado todo, no solo la conspiración, sino también sus propios pensamientos, miedos, dudas. Se publicó como 3 días muerto, la resurrección de un presidente. El libro reveló el lado humano de los dramáticos eventos. Cómo casi había cancelado la muerte falsa cuando vio a su hija llorando junto a su ataúd. Cómo tuvo que ser físicamente restringido para no rebelarse cuando su nieto le preguntó por qué el abuelo tenía que morir. También reveló negociaciones secretas que nadie conocía. Cómo había convencido a ciertos oficiales de inteligencia occidentales para que desertaran y proporcionaran información. Cómo había chantajeado a ciertos líderes africanos para que lo apoyaran amenazando con exponer su propia corrupción. No era un santo, escribió. Usé todas las herramientas disponibles. Engaño, chantaje, manipulación, pero las usé para la liberación, no para la explotación. La historia juzgará si tenía razón. El juicio de la historia fue rápido y favorable. El libro se convirtió en lectura obligatoria en escuelas de todo el mundo. Las academias militares estudiaron sus tácticas. Los científicos políticos analizaron sus estrategias. Pero el juicio más importante vino de los africanos comunes. En aldeas y ciudades, en escuelas y mercados, la gente contaba historias sobre el presidente que murió y regresó. Las historias crecieron con cada relato, convirtiéndose en leyenda, luego en mito. En algunas versiones, en realidad murió y fue resucitado por espíritus ancestrales. En otras, tenía el poder de estar en múltiples lugares simultáneamente. Los hechos se volvieron menos importantes que la verdad que representaban, que África ya no podía ser asesinada. 20 años después de las muertes falsas, se develó un monumento en el lugar del funeral original. No era una estatua de Traoré. Él había prohibido eso. En su lugar, era un ataúd vacío hecho de vidrio suspendido en el aire. La inscripción decía: aquí yace el último intento de asesinar la soberanía africana. Fracasó.
El monumento se convirtió en un lugar de peregrinaje. Los líderes que enfrentaban amenazas acudían a sacar coraje. Los ciudadanos que luchaban contra la corrupción acudían en busca de inspiración. Los niños venían en excursiones escolares para aprender que la muerte, real o simbólica, no era el fin de la resistencia. Pero la característica más poderosa del monumento era interactiva. Los visitantes podían grabar sus propias historias de resistencia, creando un archivo vivo de desafío contra la opresión. Una grabación se destacó. Una anciana francesa, hija de uno de los diplomáticos que había planeado el asesinato de Traoré. Mi padre pensaba que estaba protegiendo los intereses franceses, dijo, con lágrimas en los ojos. Él nunca entendió que la explotación, en última instancia, debilita también al explotador. La muerte falsa del presidente Traoré despertó, no solo a África, sino también a los que estábamos dormidos en Europa. La transformación económica que siguió a las muertes falsas fue estudiada por economistas durante décadas. ¿Cómo logró un continente que se consideraba sin esperanza convertirse en la economía más dinámica del mundo en solo 20 años? La respuesta residía en lo que los académicos llamaron el efecto resurrección. Las muertes falsas crearon una ruptura psicológica con el pasado. Si los presidentes podían resucitar, cualquier cosa era posible. La inversión en educación aumentó un 400%. El desarrollo de infraestructura se aceleró más allá de los niveles chinos. La adopción de tecnología superó a Silicon Valley. Pero lo más importante, la fuga de cerebros se invirtió. La diáspora regresó, trayendo habilidades y capital. No vinieron por caridad o culpabilidad, sino por oportunidad. La doctora Kea, sucesora de Traoré, lo expresó perfectamente. Traoré no solo fingió su muerte. Mató al África de las bajas expectativas y dio a luz al África de las posibilidades ilimitadas. El impacto global fue igualmente profundo. El éxito de la estrategia de la muerte falsa inspiró a líderes oprimidos en todo el mundo. El presidente de una pequeña nación caribeña fingió su muerte para exponer un complot de golpe de la CIA. Un líder del sudeste asiático utilizó tácticas similares para revelar la interferencia china. La estrategia se conoció como el Gambito Traoré, dejando que tus enemigos piensen que han ganado para exponer sus verdaderas intenciones. Pero no estuvo exenta de críticos. Algunos argumentaron que normalizaba el engaño en la política. Otros se preocupaban por el precedente de que los líderes desaparecieran y aparecieran a su voluntad. Un profesor de Harvard escribió: Traoré rompió el contrato social entre los líderes y los ciudadanos. La democracia no puede funcionar si la muerte misma se vuelve negociable. Un filósofo africano respondió: el contrato social ya se rompió cuando las potencias extranjeras podían matar a nuestros líderes con impunidad. Traoré no rompió las reglas. Reveló que las reglas estaban amañadas. El debate continuó en universidades y parlamentos, pero en el terreno, los resultados hablaron más fuerte que las teorías. La esperanza de vida en África aumentó 15 años en 2 décadas. La alfabetización alcanzó el 95%. La pobreza disminuyó del 40% al 12%. Estos no eran solo números, eran millones de vidas transformadas. En Burkina Faso, específicamente, los niños nacidos después de la muerte falsa crecieron en una realidad fundamentalmente diferente. Asistían a escuelas de clase mundial, tenían acceso a atención médica que rivalizaba con la de Europa, y lo más importante, crecieron sin el peso psicológico de la inferioridad. Una joven, nacida el día de la resurrección de Traoré, se convirtió en un símbolo de esta nueva generación. A los 20 años, ya había fundado una empresa de tecnología, patentado 3 inventos y había sido invitada a hablar en la ONU. Al preguntarle sobre el legado de Traoré, dijo algo profundo. Él no solo nos dio libertad, nos dio permiso para ser excelentes. El último capítulo de esta historia aún se está escribiendo. Las muertes falsas son historia, pero su impacto continúa extendiéndose. Cada año, en el día de la resurrección, el aniversario de los 4 presidentes que se rebelaron, África celebra no solo la supervivencia, sino el triunfo. Es un día festivo que confunde a los de fuera, pero que tiene perfecto sentido para los africanos. No están celebrando la muerte ni el engaño. Están celebrando el momento en que África dejó de tener miedo a morir y empezó a estar decidida a vivir. La ceremonia siempre termina de la misma manera, con la lectura de las últimas palabras públicas de Traoré antes de su muerte real. Fingí mi muerte una vez para salvar a mi país,
Pero cada día desde entonces he vivido mi vida para demostrar que África no puede ser asesinada. Ni por balas, ni por pobreza, ni por explotación. Somos la cuna de la humanidad. Estuvimos aquí primero, estaremos aquí últimos. Y entre el primero y el último, mostraremos al mundo lo que realmente significa la resurrección. Cuando el sol se pone en el día de la resurrección, los niños de toda África se van a la cama con una historia, no de presidentes y conspiraciones, sino de una simple verdad. A veces, para vivir, debes estar dispuesto a morir. A veces, para ganar, debes parecer perder. A veces, para exponer la verdad, debes abrazar la mentira. Pero siempre, siempre, debes levantarte de nuevo.